siempre ha luchado de la conquista hasta hoy. Vivimos porque peleamos contra el poder invasor y seguiremos peleando. La tulpa es el fuego, es el centro de la tierra, es el centro del sol, es un lugar sagrado y es un espacio donde nosotros como NASA nos educamos, donde interpretamos la cosmovisión indígena y es de allí donde partimos hacia el deber ser desde la ley de origen. Es nuestra ley de origen, es donde nace el uso y la costumbre a través del hábito y más adelante se convierte en mandato. El papel de tulpa es como seguir motivando más, fortalecer más con los niños, los jóvenes. Pues o sea, el diálogo es bueno porque ya ahorita está la conciencia de los mayores, o sea, ya los jóvenes también ya están llevando este pensamiento, este camino con los mayores, ¿no? Porque si no comparten con los mayores, pues no van a tener ese camino, ese conocimiento, más se me iría perdiendo. Entonces, pues o sea, ya ahorita es bueno, ya hay conciencia. Solucionar los problemas y trazar nuestro futuro, que es el plan de vida que tiene ya una perspectiva amplia en 2050. Tacuelló fue más colonizado por gente que mandó el gobierno de las cárceles de Medellín y de Cali, y los mandaron cuando declararon a estos territorios como territorios baldíos, invalidando el título colonial. Entonces allá llegaron paisas de toda esta zona y entraron detrás del árbol de la cáscara de la quina a extraer el árbol de cáscara de la quina, el cual lo utilizaba Estados Unidos para fabricar medicamentos. Pues entró mucho paisa. Los profesores eran blancos, entonces prohibían hablar el Nasayugüe. Y por eso yo perdí, pues mi mamá no habla, mi papá tampoco, porque era prohibido ir a la escuela a hablar Nasayugüe, y de esa manera se fue perdiendo el idioma. En 1980, en cabeza del padre Álvaro Ulcuechocue, varios líderes indígenas del territorio de Toribío, Tacuelló y San Francisco, con la comunidad hicieron un trabajo de soñar un futuro. Ellos soñaron 30 años donde hacían una evaluación de los procesos comunitarios y la situación actual de la comunidad en ese momento. No olvidemos que los países siempre vencimos ante los conquistadores y esto nos orgullece más a seguir adelante, a no tener miedo a la muerte. A partir de esa evaluación, entonces, se define un camino que está orientado al fortalecimiento de la educación, la salud para nuestras comunidades y lo que tiene que ver con el tema productivo. Allí se partía del hecho de que se había hecho recuperación de tierras en las comunidades bajo el lema de que se necesitaba tierra para la gente, pero teniendo la tierra era necesario definir una estructura donde ya la gente estuviera a disposición de trabajar esa tierra bajo un esquema de armonía, con los espacios de vida que teníamos y que realmente habían sido devastados. Esta comunidad, en cabeza de la coordinación Proyecto NASA, los 7 coordinadores y las 3 autoridades con sus correspondientes equipos, entonces se define en el año 2016 hacer una evaluación de lo que se ha logrado en estos 36 años. El proyecto NASA nace en 1980 por apoyo del padre Álvaro Ulcuechocue. En 1984 es asesinado el padre Álvaro en Santander de Quilichao. En 1987 el equipo misionero La Consolata da un apoyo muy importante a este plan de vida. En esa época nace el movimiento juvenil, el movimiento de la mujer, el movimiento cívico. En 1991
por primera vez los indígenas hacemos parte de la Constitución Política de Colombia. La historia se parte en dos para los indígenas en Colombia. Antes de 1991 éramos menores de edad, incipientes sociedades que debían ser reducidas a la vía civil a través de un concordato que suscribía la Iglesia Católica con el Estado colombiano. Después del 91 existimos para el país como pueblos, como organización, como grupo étnico, y esto nos ha permitido posicionarnos, organizarnos y hoy ser reconocidos en los diferentes espacios de este país. Al proyecto NASA le tocó vivir primero el conflicto de los gamonales, de los terratenientes, de los politiqueros, decimos nosotros. Pero luego al proyecto NASA le tocó vivir todo el conflicto armado, es decir, el recrudecimiento del ataque de las FARC, que empezó en el año 83 y duró hasta que se firmó el acuerdo. Pero allá Toribio tuvo más de, yo no sé cuántos hostigamientos, más de 600, más de yo no sé cuántas tomas, pero impresionante. Yo vivía allá unos 20 años, pero uno reconoce allá la fuerza de la gente, es decir, su resistencia, esa relación que le tocó asumir en su momento, especialmente con las FARC. Fue una relación, no digamos de cooperación, sino una relación de resistencia. Muchas veces le tocó a las autoridades, le tocó a la comunidad ir a reclamar a los comuneros. A nosotros nos tocó un momento muy difícil cuando mataron a un compañero, que se encapucharon, se lo llevaron, los guardias lograron encontrarlo, pero cuando fueron a hablar a Santo Domingo, cuando regresaron lo habían fusilado. Ese riesgo que tuvieron con el conflicto armado, porque allí las FARC involucró a muchos indígenas, se llevó a jóvenes, creó un comando que luego afectó a los propios indígenas. Eso fue muy difícil porque muchos de los líderes indígenas murieron a manos de otros indígenas, pero por esa ideología. Y Toribio no escapó al M-19, Toribio no escapó al Quintilame, Toribio no escapó al Jega, Toribio no escapó porque también hubo masacre del Ricardo Franco. Entonces, cuando un pueblo como, digamos, la zona norte y especialmente Toribio ha vivido todo eso, entonces yo creo que tiene mucho que aportar. El último hecho fue lo de el fortalecimiento paramilitar, que se propagaron hasta esta zona y comenzaron a hacer desapariciones en Santander de Quilichao, y se volvió una zona prohibida bajar a buscar los desaparecidos o buscar los muertos de Santander hacia abajo, hacia el río Cauca. Y era prohibido pasar del puente Guillermo León Valencia, que comunica Cauca y Valle. Pues los paramilitares no dejaban meter a nadie a buscar personas y pues los dejaban que se lo comieran los peces. Entonces, pues de acá se bajó con la guardia y en Minga y nos metimos por todos sitios y encontramos cantidad de cadáveres que los estaban comiendo los peces y se sacó denuncia pública y desde allí pues le tocó que actuar la justicia y entrar a buscar los cadáveres porque según hasta ese momento no se sabía que había tanto muerto. Cuestiones más impactantes fueron las masacres que iniciaron los paramilitares, como es la masacre del Nilo el año 1991, las demás masacres, la de San Pedro, la de Gualanday, la del Naya, que nos afectó como pueblo nasa. Dijéramos, son hechos bastante que pusieron mucha preocupación, pero finalmente fortaleciendo el trabajo comunitario se logró salir. En 2001 nacen los cabildos de apoyo, el cabildo de la salud, de la educación, el político organizativo, el jurídico, el cabildo económico ambiental, el cabildo de la familia. En esa misma época se crea la Guardia Indígena producto de una movilización. La razón especial de nacer la Guardia Indígena es la estrategia de Minga en resistencia a raíz de la agudización del conflicto armado. Se agudiza desde el 2000 hasta el 2014.
Esa época es muy significativa porque el proyecto NASA logra construir proceso en medio del conflicto armado. Guardia, guardia, fuerza, fuerza, por mi raza, por mi tierra. Guardia, guardia, fuerza, fuerza, por mi raza, por mi tierra. Guardia, guardia, fuerza, por mi raza, por mi Pero todo esto ha sido cruzado siempre a través de la resistencia, a través de la ritualidad propia, a través de la defensa de lo propio, en todos los campos. Por eso es que nació entonces la Guardia Indígena, es decir, siempre como una figura muy importante. Yo recuerdo mucho que fue en el año 2001, en el Tierrero, donde se hizo el lanzamiento, digamos oficial, aunque ellos han estado siempre como cuidadores del territorio, pero allí se dio el nacimiento de la Guardia Indígena, en Toribío. Y entonces esto recogió la zona norte, pero hoy recoge a Colombia. Entonces hoy ya no solo hay Guardia Indígena, sino que hay Guardia Cimarrona y hay Guardia Campesina. Debido al viaje que yo tuve a España, busqué muchas estrategias para poder yo hacerme entender y para poder yo visibilizar el trabajo de la Guardia. Primero porque pues uno de entrar allá, hablar de un pueblo indígena y de un grupo que controla el territorio sin armas, solo con un bastón y también que defiende la vida de las personas con un bastón. Siento de que sembré una semilla allá, la cual nos van a ayudar en varios espacios a dar claridades que realmente la Guardia no es lo que se pinta en los canales de televisión o en las redes sociales. El tema de la Guardia Indígena y los grupos armados se generó una especie de antagonismo. ¿Quién toma el control del territorio? Aquí hubo diferentes estrategias de los movimientos armados, entre ellos tratar de involucrar a la población civil en el conflicto armado, entre ellos hacer un plan pistola para asesinar líderes, tratar de persuadir a la población con diferentes formas organizativas de grupos políticos, pero al final la Guardia Indígena y los cabildos indígenas terminaron sobreponiéndose a esta estrategia de tomar el control territorial en estos 3 resguardos indígenas del proyecto NASA. Para defender el territorio no necesitamos un arma, ni tampoco necesitamos que a nosotros nos vengan a montar bases militares en unos sitios sagrados, sino que en esos espacios debe estar los sabedores ancestrales, porque esos espacios son sitios sagrados que a nosotros nos permite armonizar la comunidad, pero también la madre naturaleza. La mujer NASA no se cataloga como la figura delicada, débil. Para nosotras también es sinónimo de valentía, de aporte. Nosotras decimos, pues somos guerreras igual que los hombres y acompañamos a nuestros hombres en los procesos. Por tanto, los ejercicios que realizamos a través de la Guardia y a través de los diferentes ejercicios que hay en el territorio, pues nos permiten también hacer liderazgo dentro de lo que se proyecta. El rol de la mujer dentro de la Guardia Indígena pues es, primero, nosotras hemos venido orientando a nuestras familias. Ahora en lo comunitario, pues en lo comunitario el rol de la mujer pues es acompañar a los compañeros quihuetegnas cuando van al recorrido territorial, cuando van a hacer un control de vehículos indocumentados, cuando van a los lugares de los sitios sagrados. La mujer quihuetena acompaña en esos espacios para equilibrar espiritualmente a la actividad que se vaya a desarrollar y así se desarrolle en armonía y equilibrio. Bueno, para el año 2014 han transcurrido 34 años de existencia del proyecto NASA. Y una de las situaciones que se presenta es la alta intervención del Estado como apoyo a la situación del conflicto armado en este territorio,
hasta el punto de encontrar 24 instituciones externas operando en función del Plan de Vida Proyecto NASA. Eso nos obligó a hacer un par en el camino y llamar a los cabildos indígenas, al CECIDI, a la Alcaldía Municipal y el mismo Proyecto NASA y preguntar qué era que hacíamos y para dónde íbamos. Como en ese momento se estaba construyendo la posibilidad de un acuerdo de paz en Colombia, nosotros dijimos, aquí nos ha mantenido visibles es el conflicto armado. Entonces tenemos que trazar la estrategia de retomar nuestro plan de vida porque se había perdido, se había embolatado a raíz de tanta intervención estatal. Por eso, a partir del 2015 y 2016, nos pusimos en función de revitalizar el plan de vida con apoyo técnico y recogiendo todo el acervo de conocimiento que había construido los cabildos de apoyo durante esos 15 años. Se define en el año 2016 hacer una evaluación de lo que se ha logrado en estos 36 años. ¿Qué de lo que nuestros mayores y nuestras mayoras soñaron realmente se ha cumplido en ese camino que hemos tratado de avanzar? ¿Qué se cumplió? ¿Qué no se cumplió? ¿Qué es necesario retomar o qué es necesario reestructurar? Entonces, en ese sentido se hace un trabajo con toda la comunidad y de allí en el 2016 nos surge lo que tiene que ver con lo que nosotros llamamos la revitalización del plan de vida, porque es retomar un sueño de nuestros mayores y volverle a dar vida. Bueno, el papel de la tulpa en la revitalización del plan de vida es un espacio muy significativo e importante para nosotros, porque es en la tulpa donde nos reunimos con los Kihueté a discutir los temas que vamos a poner en marcha. Una iniciativa, un proyecto, una propuesta que se nace desde la comunidad. Allí se hace una especie de cateo para que los mayores nos digan el paso a seguir. Una vez se hace esa conversa alrededor de la tulpa, alrededor del fuego, procedemos a hacer una especie de armonización y ellos orientan el paso a seguir, que es a un sitio sagrado, si tenga que hacer una limpieza de la propuesta que se está construyendo o si tenga que hacer una ofrenda. Esa vida cultural la que nos ha permitido pervivir en los territorios, desde tiempos de la conquista hasta hoy. El pueblo Nasa pervive gracias a que mantuvo sus costumbres espirituales, mantuvo viva su lengua. Hoy nuestros mayores prácticamente nos han planteado o nos han dado un ultimátum y es que las culturas perviven durante 4 generaciones. Si en la 4ª generación nosotros no la logramos sostener, entonces corremos el riesgo de que la cultura muere. Y allí estamos hablando del tema espiritual y estamos hablando específicamente de lo que tiene que ver con la lengua. Prácticamente se nos hace obligatorio definir estrategias que nos permitan a nosotros la revitalización de la lengua materna. Nos obliga hoy, este ejercicio es valorar en nuestros hijos, porque ya no es un ejercicio de adultos o de mayores, es un ejercicio que hay que hacer con los niños, el tema de poder recuperar nuestra lengua, de poder a través de la lengua poder pensar como nazas y poder sentir como nazas. A partir de los fortalecimientos de los valores de la comunidad, la gente se ha salido del individualismo y aquí se puede ver proyectos asociativos, hay truchas asociativas, hay chivas asociativas, vehículos asociativos, está las frutas asociativas, está lo de café asociativo y se ha transformado en una fuente de empleo el hecho de darle oportunidad a la gente y que pueda generar su propio desarrollo. Es una manera de generar trabajo para la familia y de mejorar su bienestar. Bueno, si quieren ver el resultado de lo que el proyecto NASA ha llevado a cabo a lo largo de estos casi 40 años, vayan al CECIDI. Cuando se pensó en esa educación, en esa posibilidad de que los jóvenes pudieran capacitarse, formarse, en que los mismos maestros se pudieran formar para poder servir mejor a sus comunidades, allí podrán ver todo el complejo, todo el sueño, toda la proyección que se hizo y que se ha reflejado no solo allí, sino en muchas otras partes del territorio indígena del norte del Cauca y podríamos decir de Colombia. El esfuerzo grande es que los programas de la Universidad Indígena sean
evidentemente para indígenas, para territorios indígenas, que sean acordes y evidentemente que vayan en camino de la consolidación de los planes de vida. Es un momento muy bonito porque la gente, o los jóvenes especialmente, más que inquietos por una educación técnica como fue al principio, profesional, que es lo que hoy está de moda, muchos jóvenes quieren es regresar a sus raíces, y eso implica caminar con los mayores, volver a caminar con los mayores. Es decir, una educación que no es para llenarse de conocimientos, sino que es una educación para que el don que cada uno tenemos, con el que nacemos, se pueda exaltar y se pueda poner al servicio. Eso ha implicado que muchos jóvenes han encontrado no solo el conocimiento, sino que también han encontrado caminos de vida para el tema espiritual. Jóvenes que no sabían que tenían dones para ser parteros o banderos, tehualas, y que caminando con los mayores, con la guía de ellos, con las plantas, con los rituales, han encontrado su capacidad también para desarrollar, digamos, este pensamiento indígena y espiritual profundo. Siempre dando fuerza, siempre animando y siempre caminando, a pesar de que son nuestros hijos, son nuestros hermanos, son nuestros esposos los que caen en estos procesos, y que normalmente son las que guían este caminar, son las que van adelante siempre del camino, y que pues nos corresponde mantener esa fuerza. Sin embargo, es el espíritu de los que han caído los que nos permiten mantenernos de pie y continuar como hoy estamos trazando un camino para los que vienen detrás, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Siento una gran satisfacción, un gran orgullo de haber logrado recuperar mi identidad étnica y cultural que la había perdido, porque yo vengo de la antigua generación que estaba sometida al colonialismo. Y el mensaje que le diría a nuestra nueva gente es que debemos de procurar no olvidar nuestro origen, saber de dónde venimos, reconocer nuestros ancestros, saber que somos un pueblo en lucha y en resistencia, pero que la verdadera resistencia está en el cambio de mentalidad para no reconocernos como personas que necesitan una ayuda, un apoyo. El verdadero cambio está en la capacidad de la mente para asumir nuestro rol como verdaderos indígenas que somos dignos de pertenecer a este territorio ancestral. Soy hijo del Cauca, llevo sangre de padre, de los que siempre han luchado, de la conquista hasta